Hola a todos, soy Andrés Speaker, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como pueden ver aquí cada semana estamos subiendo un nuevo mensaje de lo que comparto de la palabra de Dios. Te animo a suscribirte al canal, también puedes ir a masvida.org para ver noticias o pedir oración y también puedes ofrendar y apoyar este ministerio si así quieres hacerlo. Gracias de corazón. Por cierto, no se te olvide animar a alguien más a ver este mensaje, creo que les puede ayudar mucho. Se trata de cómo Dios nos perdona, así que comencemos el mensaje el día de hoy. Mateo 6:9 dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos titulado el mensaje el día de hoy, perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. No sé si alguna vez alguien aquí ha tenido un problema demasiado grande como para resolver tú solo, o has tenido una deuda que no podías pagar tú solo y necesitabas la ayuda de alguien más. ¿Alguien ha estado en una situación de esas alguna vez? Yo en varias ocasiones he tenido asuntos que no puedo solucionar yo solo, pero me acuerdo claramente a los 20, 21 años de edad en el Instituto Bíblico, tenía yo diferentes trabajos para pagar la colegiatura. Es un colegio en el norte del estado de Nueva York, en un pueblito, y ahí no hay transporte público. Yo tenía un carro Volkswagen diesel viejito, pero que funcionaba. Pero en el estado de Nueva York, para que tu carro pueda circular año con año, tienes que inspeccionarlo. Y si no pasa la inspección, pues no puedes usar el carro. Y en mi caso, si no puedo usar el carro, no puedo ir al trabajo. Y si no podía ir al trabajo, no podía pagar la colegiatura. Entonces, una semana y media más o menos antes de la inspección de ese año, estaba yo andando en la calle y una piedra golpeó el parabrisas y se estrelló el parabrisas. Ahora, un parabrisas estrellado te descalifica de pasar la inspección. Yo estaba deprimido porque eran $200 para el parabrisas, pero en ese momento no podía en semana y media juntarlos y mi colegiatura, estaba yo atorado, no tenía manera de pagarlo, no podía juntar el dinero. Estaba todo triste, frustrado. Me acuerdo que fui el domingo a la iglesia donde Bob Sorge era el pastor, que en esa temporada es la iglesia donde asistía. Y él me vio todo triste y me dijo, Andrés, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y le dije, pues mira que mi parabrisas y que esto y que el trabajo y no tengo para pagarlo y quién sabe qué. Y le dije, por favor ayúdeme a orar y que Dios me provea. Esas oraciones que uno pide pero sin fe, ¿sabes? Esa onda así como que ayúdeme a orar, quién sabe. Y el pastor Bob me dijo, ¿cuánto es el parabrisas? Y le dije, y ese mismo día me dio una ofrenda y pude pagar el parabrisas a tiempo. Él me dio para pagar. Entonces, qué increíble se siente cuando alguien te ayuda a pagar lo que tú no podías, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que la deuda de nuestro pecado, nuestros pecados incurren una deuda con Dios. La paga del pecado es la muerte. La deuda que el pecado te da es muerte. Y no había manera de zafarnos, de pagarlo. Incluso la Biblia enseña que nuestros mismos actos de justicia, si llegaras a portarte bien el resto de tu vida, ni eso sería suficiente para pagar la deuda que tus pecados te han creado con Dios. Nadie puede pagarlo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos tenemos deudas impagables, pero Cristo Jesús pagó la deuda de nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Ahora, hay que meditar lo que dice perdona nuestras deudas, porque usa la palabra deudas. Y se puede usar pecado, pero en la palabra en el griego habla de deuda, literal de una deuda. Entonces Jesús dice perdona nuestras deudas. Y quiero que pensemos en esto, porque el pecado
nos genera dos tipos de deudas, o hay dos tipos de pecado, por decirlo así. La deuda por transgresión y la deuda por omisión. La deuda por transgresión es cuando hacemos algo que no debíamos, transgredimos, ¿sí? Es como traspasar un límite, nos pasamos de un límite donde no teníamos que pasarnos, ¿okay? Mentir es pasar una línea. Dios quiere que hablemos con la verdad, pero cuando mentimos, transgredimos, hacemos algo que no debíamos hacer, ¿sí? Cuando tratamos mal a nuestra esposa o nuestro esposo, cuando le insultamos, cuando le gritamos. La Biblia nos enseña a tratar a la esposa como a vaso más frágil. No que sea más frágil siempre, ¿verdad? Pero hay que tratarla como a vaso más frágil. Entonces, cuando uno se pasa de ese límite o esa indicación, esa instrucción de Dios, uno transgrede, uno traspasa, uno peca, ¿sí? Entonces, hay muchas transgresiones que tú y yo hemos cometido, que hemos violado los principios y las leyes de la palabra de Dios constantemente, ¿sí? Habla acerca del chisme. La Biblia, ¿sabías tú que la Biblia dice que el chisme es pecado? Imagínese usted. No, imagínese si en un día haga el cálculo de cuántos chismes o dijo o escuchó. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Ahí ya estamos transgrediendo, estamos pasándonos de un límite. Obvio, hay transgresiones, ¿verdad?, más fuertes que otras. Matar y robar también son transgresiones, pero también trabajar mediocremente en el trabajo es transgredir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña no solo a trabajar, pero a ir la milla extra en nuestro trabajo. No solo hacer lo que se nos pide, pero más allá de lo que se nos pide. Entonces, estamos transgrediendo todo el tiempo en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, con nuestras acciones. La Biblia dice: todos somos transgresores, todos somos pecadores, todos tenemos deuda. Pero también hay una deuda por omisión. Y la deuda por omisión es cuando no hacemos algo que sí debíamos hacer. Entonces, Dios no solo considera pecado lo que hicimos que violó un principio, sino también cuando, sabiendo lo que debemos hacer, aun cuando no sepamos, no lo hacemos. Y ahí son un montón de deudas más. En otras palabras, ay, pastor, yo no insulté a mi esposa esta semana, fui buen esposo, no acumulé ni una deuda pero ¿la amas como Cristo amó a la iglesia? Pastor, no chismeé, pero ¿amas a tus enemigos? ¿Hablas bien de los que hablan mal? Porque una cosa es hablar mal, pero la otra es, no dije nada, pero ¿estás hablando bien de ellos? ¿Has ayudado siempre que has tenido la oportunidad de ayudar a alguien? ¿O te has quedado con las ganas, o a veces sin ganas, de ayudar a alguien? Imagínese usted que alguien tomara el registro de todas las veces que pudimos haber hecho el bien y no lo hicimos. Me está viendo usted muy serio el día de hoy, ¿ok? Pero quiero que piense por un momento que nuestras deudas no solo es cuando nos equivocamos, es cuando no hacemos el bien que debíamos. ¿Se imagina que hubiera un registro de todos nuestros días y todos nuestros momentos que nos hemos equivocado en acción, en pensamiento, actitud, y que no hemos hecho lo que debíamos de hacer? Porque a veces no me equivoco con Kelly, pero a veces no la trato como sí debería de tratarla. Eso también es pecado. En fin, tenemos una deudototota. Voltee con su vecino, dígale: tienes una deuda impagable. Así dígaselo: tienes una deuda impagable. No hay manera que la puedes pagar, ¿ok? Pero fíjese bien, ¿ok? Somos deudores por transgresión y ¿por qué? Omisión. Ahora, fíjate en 1 de Pedro 1:18 dice:
pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En otras palabras dice, Él pagó un rescate para salvarnos. La palabra rescate es redención, y literal lo que significa es cuando alguien paga para liberar a una persona secuestrada, o bien la multa por la cual alguien está en una cárcel. Cuando pagas la multa, lo puedes sacar de la cárcel. Tú y yo, nuestros pecados nos tenían secuestrados bajo el dominio de Satanás, en la cárcel de condenación, en la cárcel de tormento y de culpa y de vergüenza y de vivir de una manera rebelde contra de Dios. Estábamos secuestrados, y cuando morimos en condenación, la Biblia dice que vamos al infierno porque no hemos pagado esa deuda que teníamos pendiente. Pero redención significa que Jesús pagó el rescate, la multa por nuestros pecados. Él pagó la deuda, y no con una bolsa de dinero o de plata, sino con su sangre preciosa. Él pagó toda la deuda por nuestros pecados y nos rescató. Vamos, iglesia, hay que darle gracias a Dios por pagar por nuestros pecados. Pagó la deuda. Colosenses 2:13 dice: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, y anular la deuda. Otra traducción dice el acta de decretos, la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de ley. Todo lo que la ley exige que hiciera, no podíamos, tener deuda pendiente. Pero él dice, verso 14, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Qué está diciendo? Acta de decreto significa registro de deudas. Registro de deudas. Entonces quiero que te imagines que ese registro de todas las deudas que tú tienes con Dios, Jesús tomó ese registro y lo clavó en la cruz del Calvario. El día que Él murió por tus pecados y mis pecados, se canceló la deuda. ¡Qué maravilla! Deuda cancelada. Imagínese que le hablan del banco, hipoteca cancelada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tarjeta de crédito pagada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tu deuda más importante en la vida, la que afecta no solo tu vida aquí, sino la eternidad, es la deuda que tenías con Dios. Y esa deuda Jesús la pagó por completo en la cruz del Calvario. Ya no tienes deuda con Dios. ¡Qué maravilla! Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Fue un solo sacrificio. No son más sacrificios. Ninguno de tus sacrificios le puede añadir a eso. ¿Ok? Su sacrificio fue completo. Verso 17. Y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios literal decide no volverse a acordar de esos pecados. Verso 18. Y cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. En otras palabras, no hay otro sacrificio u otra ofrenda que pudiera conseguirte el perdón. Jesús lo pagó todo. Las ofrendas que damos tú y yo el día de hoy a Dios, no lo damos para que Él nos perdone. No hay ofrenda que te pueda conseguir el perdón de Dios. Señor, si me perdonas, te doy una ofrenda. Así, no. Dios, no es, damos ofrendas no para que nos perdone, damos ofrendas en gratitud porque Él ya nos perdonó, y reconocemos que no hay nada que pudiéramos hacer para añadirle a eso, y estamos agradecidos. Vamos, iglesia, estamos agradecidos porque Él canceló la deuda. Mira, cuando crees que Jesús pagó la ofrenda por tus pecados en la cruz y que resucitó como Salvador, eres
totalmente perdonado. No parcialmente, no 99% perdonado, eres totalmente perdonado. Algunos creen que Dios perdona todos los pecados, excepto ese que no le has dicho a nadie. Excepto ese que sí fue muy escandaloso y se la pasan el resto de la vida tratando de Dios, por favor, ese, ayúdame, perdón. Pero ¿sabes qué? Jesús pagó la deuda por todos tus pecados y pagó un sacrificio total para incluir en esa deuda todos los pecados que has hecho y todos los pecados que vas a hacer. La deuda, el precio de eso ya ha sido completamente pagado en la cruz del Calvario. Quiero que voltee con alguien y le diga: deuda cancelada. Vamos, dígaselo: deuda cancelada. Qué increíble. Pero fíjate bien, dice: perdona nuestras deudas. No solo mis deudas. ¿Cómo está la oración? Nuestras deudas. En otras palabras, cuando decimos perdona nuestras deudas, estamos pidiendo misericordia para todos. Es pedir misericordia para ¿cuántos? Para todos. No solo es perdona mis deudas, Señor, perdona las deudas de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi cónyuge. Perdona las deudas de mis vecinos, hasta del vecino que me cae mal y pone fiesta a las 2 de la mañana, hasta de la vecina bruja que me anda echando hechizos a cada rato. También perdónala a ella, porque no sabe lo que hace. Perdona nuestra ciudad, perdona a los que me han hecho daño. Ay, ya no, pastor, ahí espérese, ya está exagerando. Sí, porque así como tú y yo queremos misericordia, así tenemos que pedir misericordia para todos. Qué increíble que Dios pueda usar la oración de alguien aparentemente insignificante en el mundo, sin una posición importante en el mundo, y que Dios nos use con nuestra voz delante de su trono para pedir misericordia por toda la humanidad. Qué maravilloso pensamiento. Pero escucha bien, la pregunta es: ¿por qué pedimos perdón a nuestras deudas si Jesús ya pagó el precio? ¿Por qué Jesús nos enseña a tener este hábito de rendir cuentas con Dios y pedirle perdón a Dios por las deudas si Él ya pagó el precio en la cruz? ¿Por qué hacerlo? Ok, 3 razones que quiero darte brevemente el día de hoy. Número 1, para experimentar una comunión renovada. ¿Una qué? Comunión renovada. ¿Cuántos saben que si yo hago algo para ofender a Kelly, yo sigo siendo su esposo, pero la comunión se rompió? La comunión se pausó quizá, ¿verdad? Te dice: no me veas, no me hables, no sé, pero se rompió la comunión. O a lo mejor hay cierta conversación, pero hay rispidez allí, hay animosidad. ¿Por qué? Porque hay una ofensa de por medio, hay una deuda que no hemos resuelto o reconciliado. Cuando le debes lana a alguien, ni lo quieres ver. Te conozco. Andamos sacando la vuelta y esto y el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le debemos dinero. Se rompe. No quieres contestarle al banco porque sabes que le debe. O sea, me explico, hay banco, porque hay una deuda pendiente. Cuando tus hijos se equivocan o pecan contigo o hacen algo inapropiado, ¿cuándo saben que nuestros hijos tienen el acta de nacimiento? Ahí dicen Speaker Evans. Pero a veces uno quisiera quitarles el apellido, así como que: ay, señores, no es nada Speaker ese niño, ¿verdad? Porque hace cosas. Pero cuando ellos pecan, no dejan de ser tus hijos, pero se puede romper la comunión. Puede haber distanciamiento en tu comunión con tus hijos. ¿Tiene sentido esto o no? Fíjate lo que Jesús nos enseña en su palabra. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si queremos caminar en comunión con Él y vivimos en tinieblas, o sea, no podemos tener comunión con Él y vivir en tinieblas, porque estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión con Él y unos con otros también. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí lo explica más. ¿Qué es tinieblas? Si decimos que no tenemos pecado, eso es tinieblas, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos eso es la luz, si lo traemos a la luz, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se está diciendo, ¿para qué confesamos nuestros pecados a Dios si ya pagó el precio en la cruz? ¿Por qué? Porque quiero vivir en la luz. Cuando vivo en tinieblas y miento, no pasó nada y lo queremos ocultar, estamos rompiendo nuestra comunión con Dios y también a eso afecta nuestra comunión con otras personas porque estamos viviendo en tinieblas. Pero cuando traemos a la luz, ¿verdad? Recibimos ese perdón. ¿Tiene sentido esto? Y Él limpia nuestra conciencia de toda maldad. El rey David, un rey icónico en Israel, un día mal usó y abusó de su poder, de su autoridad, para acostarse con una mujer que era esposa de otro hombre. Y David abusó de ella prácticamente porque usó su liderazgo de una manera equivocada. La mujer se embarazó y para tapar su pecado mandó matar al esposo. Hizo lo que muchos hacemos, barrió el pecado debajo del tapete, que nadie se dé cuenta. Ahí está, lo escondió, tinieblas. Y pensó que todo estaba bien, todo estaba a gusto, padrísimo, ¿verdad? Y luego el profeta Natán viene y dice, Dios sabe lo que hiciste, porque Dios ve debajo de los tapetes también. Hola. Y David por fin recapacita y dice, ¿para qué se lo estoy ocultando si ya lo sabe? Y David trae su pecado a la luz y se lo confiesa a Dios. Y escribe un maravilloso salmo que dice, mientras oculté mi pecado, mis huesos envejecieron. Pero cuando te confesé mi pecado, tú me perdonaste. Bienaventurado el hombre cuyo Dios, ¿verdad?, no toma en cuenta sus pecados, sus iniquidades. ¡Qué maravilloso! Y David recibe restauración porque lo trajo a la luz. ¿Por qué se estaban envejeciendo sus huesos? Porque estaba en tinieblas, estaba lejos de la comunión con Dios, estaba escondiéndole a Dios su pecado. Pero cuando lo trajo a la luz, ¿tiene sentido esto, iglesia, o no? ¿Sí? Entonces recibió el perdón y recibió restauración porque la comunión fue restaurada otra vez. No es que dejes de ser un hijo de Dios porque te equivocaste, pero tu comunión con Dios se ha pausado. Y cuando no confiesas tu relación con Dios, tus huesos se envejecen. Algunos están envejeciendo prematuramente. Algunos literal, de verdad, algunos están enfermos porque no han sacado a la luz sus pecados con Dios. De verdad, es en serio eso. Algunos están caminando por debajo de su potencial, viven angustiados, ansiosos, frustrados, estás tomando medicamento, pero la solución realmente es sacar tus pecados a la luz, presentarlos a Dios. Él ya los conoce, Él no te va a condenar, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar y Él te va a restaurar, y tu comunión con Dios va a volverse a restaurar de una manera tan poderosa. Así que tienes que traerlo a la luz, confesarlo. ¿Sí? Número 2, para experimentarlo, pedimos perdón, ¿para qué? Para experimentar la libertad de una conciencia limpia. Es muy importante, no solo a la luz para una comunión con Dios, pero la libertad para una conciencia limpia. Primera de Juan, creo que el día de hoy Dios va a hacer libre a muchas personas. Mira lo que dice 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué más dice? ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa eso de limpiarnos? Además de literal limpiarnos nuestras vidas. Dice Hebreos 9:14, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias.
¡Wow! Ya está hablando de algo dinámico en nuestro consciente, subconsciente e inconsciente. Literal es una conciencia limpia, te limpia de maldad. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y quizá haya diferentes opiniones, pero esto es lo que yo creo en lo personal. Que el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo de una manera real y mística, pero aplica la sangre de Cristo a nuestra conciencia. Él va limpiando incluso, yo creo, de verdad, las memorias de nuestros pecados. No es que no te acuerdas que hiciste mal, pero honestamente le quita el veneno a esas memorias. Hola. La vergüenza, las memorias sucias que el enemigo te está recuerda y recuerda. Y te acuerdas cuando hiciste, y te acuerdas cuando hiciste, y te acuerdas cuando pasó, y te acuerdas y ese detalle se te había olvidado. Todo eso, la sangre de Cristo nos limpia nuestro consciente, nuestras memorias. Y Él borra eso y va limpiando y sanando. Yo creo esto. Creo que Dios no solo perdona, Dios restaura nuestra inocencia. Casi nadie me lo creyó, pero lo hice otra vez. Dios restaura nuestra inocencia. ¿Por qué? Porque está limpiando nuestra maldad y nos está dando memorias y deseos para agradarlo a Él, como si nada nunca hubiera pasado. No es que no pasó, pero me limpia como si nunca nada hubiera pasado. Él cuando nos ve ya no se acuerda de nuestros pecados. Él decide no traerlos a la memoria y Él no quiere que tú andes recordando tus pecados una y otra vez. Hay gente que dice: Señor, y te pido por ese perdón de hace 10 años y mañana otra vez. Ya lo confesaste, déjalo. Ya. Confiesa los de ayer, los de hoy, pero los de hace 5 años ya lo confesaste. Ya. Deja que Él limpie tu conciencia y no lo traigas más a la memoria, porque Él quiere purificarte. Y cuando el diablo te los recuerda, dile: Dios ya no se acuerda de ellos, ¿para qué los voy a andar pensando yo también? Ya me limpió de esa maldad, ya me perdonó, se acabó la vergüenza, se acabó la culpa, me perdonó. Él nos limpia. Cuando algo te cuesta trabajo llegar a una conciencia limpia de ese pecado, yo quiero animarte a esto. Santiago nos enseña que no solo confesamos a Dios, que yo creo que es lo que nos enseña Juan, confesarlo a Dios, pero Santiago nos enseña también a confesar nuestras debilidades o pecados unos a otros. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas transgresiones que por más que lo hemos dicho a Dios, Dios nos hace ver que tenemos que hablarlo con alguien más. Es como que el Espíritu Santo nos enseña: esto tienes que confesarlo a tu esposa, tienes que confesarlo a tus papás. A los 18 años, cuando vine a Cristo, el Espíritu Santo me dice: confiésale a tus papás todo lo que has hecho los últimos 2 años de tu vida doble. No, Señor, tú y yo, perdóname, aquí nomás, se acabó. Dijo: yo quiero restaurar tu comunión con ellos también. Quiero que les confieses. Entonces fui con mis papás y fui a confesarles a mis papás. Y recibí una conciencia limpia. Por eso dice el libro en Marcos, el Evangelio San Marcos, Jesús dice: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. Y no está hablando de que solo si alguien te dice que eres perdonado, eres perdonado. No está hablando de eso. Está hablando de que a veces necesitamos que alguien nos diga verbalmente, físicamente: tus pecados son perdonados. Y eso trae libertad en nuestra... Porque a veces no podemos nosotros creer que somos perdonados hasta que alguien más nos dice somos perdonados. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Y es la belleza de una comunidad de fe donde podemos confesar. Hace un par de años un amigo me confesó algo. Me dice: nunca le he dicho esto a nadie. Y me confesó un pecado que había hecho. Y lo miré, porque sé que él cree en Cristo, y por la obra de Cristo en la cruz lo volteé a ver y le dije: tus pecados te son
perdonados. Empezó a llorar y empezó a sonreír otra vez, porque no podía sonreír con claridad, porque su pecado estaba envejeciendo sus huesos. Pero cuando tú confiesas tu pecado a Dios, y en ocasiones a tu esposa, a un líder, a un pastor, a un amigo, a tus padres, a quien Dios te dirija, cuando confiesas y recibes el perdón, hay una conciencia limpia y hay libertad donde hay una conciencia limpia, y es lo que Dios quiere para ti. Amén. Él quiere darte una conciencia limpia. Y termino con esto. ¿Por qué caminamos en la luz, confesando a Dios nuestros pecados y recibiendo su perdón y limpiando nuestra conciencia? ¿Okay? ¿Por qué? Además, número 3, para experimentar la gracia de poder perdonar a otros también. Porque mientras más me sé yo perdonado, yo puedo también perdonar a otros. Jesucristo nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas como nosotros que perdonamos a nuestros deudores. Más adelante en el mismo capítulo, Jesús, como postdata a la oración, o como una cláusula, dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Es como si Jesús nos dijera: ya te cancelé la deuda, solo quiero que hagas 2 cosas. Primero, habla conmigo de las deudas que acumulas. Hay que caminar en la luz. Y segundo, cancélale a otros las deudas de sus ofensas contigo. Son las únicas 2 cosas que yo te pido. Camina en luz conmigo y perdona a los otros que te han ofendido. Alguien una vez dijo que la amargura o no perdonar a alguien es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. No perdonar es tomarte un veneno tú. Estás tú torcido, con agruras, enfermo, enojado, y el otro viene a gusto como si nada. Y dices, y cada que lo ves hasta peor te sientes, porque el veneno lo traes tú adentro. El veneno es no poderlo perdonar. Perdonar es darte el regalo más maravilloso que tú necesitas, y es la libertad de que nadie te debe nada. ¡Qué belleza! No le debo nada a Dios y nadie me debe nada. ¡Qué manera tan maravillosa de vivir! ¡Qué manera tan maravillosa! Y a mí me gusta hacer esta oración del Padre Nuestro todos los días. Todos los días. Y cada línea para mí es un momento de conversación. Y me gusta mucho llegar allí a perdonar nuestras deudas, porque traigo cosas a la luz con Dios y recibo perdón nuevo todos los días, libertad de conciencia todos los días. Me pongo cuentas con Dios. Por cierto, aunque haya solo nos acordamos de una fracción de las cosas que hacemos, pero eres responsable de confesar las que te acuerdas, y las que no, tranqui, o Dios te las recuerda para que lo confieses, y si no, te perdonó también. Pastor, ¿qué tal si me muero y no alcancé no me acordé de todo? ¿Qué crees? Jesús conoce tu corazón, que estás caminando en la luz, eres perdonado. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Entonces todos los días me gusta a mí traer esto delante del Señor. ¿Sí? Pero luego también digo: Señor, y yo perdono. A veces tengo que perdonar a la Kelly. Usted la ve muy santa, muy bien portada, como si no matara ni una mosca, pero ella lastima mis emociones también. No, es bárbara a veces también la señora. Entonces yo tengo que perdonarla. A veces tengo que perdonar a mis hijos, a veces a ustedes como iglesia, y usted a mí. Hola. Hay veces que la primera vez que decido perdonar, ya hay una conciencia de perdón, y literal no me debe nada. Encontré libertad
Pero a veces perdono y al ratito o al día siguiente otra vez lo traigo atorado. Y el diablo dice, ya ves, no perdonaste. No, sí perdoné. Pero el perdón es un evento, una decisión y un proceso también. Y yo me he dado cuenta que hay personas y cosas que en un momento las puedo perdonar. Hay otras que en un momento decido, pero me va a tocar un proceso, algunos de una semana, otros de un mes, y hay unos que he tardado más de un año. Pastor, qué malo es usted para perdonar. Y tú también, todo el mundo. Tenemos que, es un proceso. ¿Hasta cuándo, pastor, lo voy a perdonar? Hasta que literal en tu mente has encontrado la libertad de que no te debe nada. En ese momento has perdonado totalmente. Desde el primer día estás caminando en perdón, pero hasta el día en que ya no hay deuda en tu mente, ahí hay completo perdón. Qué maravilla de poder vivir sabiendo que no tienes deudas con Dios y que nadie tiene deudas contigo. Es la mejor manera de vivir. Y déjeme decirle algo: el mejor testimonio que tenemos para que la gente conozca a Cristo, o uno de los mejores testimonios, es que vean que los cristianos somos la gente más perdonadora, menos ofendida, menos amargada, menos criticona. Somos los que más estamos libres, perdonando, soltando, bendiciendo, entregando. Wow, ¿de qué religión son? Son cristianos, aman a Dios, son gente perdonada, son gente libre. Qué testimonio tan maravilloso. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero ministrar unos momentos. Cierra tus ojos. Quiero que pienses en ese error. Puede ser esta semana, puede ser hace un mes, hace un año o hace tiempo. Ese error que no has podido recibir limpieza de conciencia, que te sigue molestando, que el enemigo te sigue acusando. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, como dice el salmista, examina mi corazón y ve si hay algo malo de pecado en mi corazón. Examínanos, Señor. Si hay algo que quieres que recordemos, Dios. Quizá estamos preocupados de eso que dijimos, o la mentira, o la traición, o el engaño, o la infidelidad. Todo eso que nos ha tribulado, el día de hoy, quiero que digas conmigo, el día de hoy, creo que tú pagaste esa deuda, que tu sangre es suficiente para pagar la deuda de mi pecado. Hoy te pido perdón por mis deudas y recibo tu perdón. Vamos, dígaselo, recibo tu perdón. Limpia mi conciencia con tu sangre preciosa. Limpia mis memorias, limpia mi inconsciente y limpia mi corazón de esta tendencia y esta maldad. Y hoy decido perdonar. Di conmigo, hoy decido perdonar. Ahora quiero que menciones el nombre de esa persona. Menciona su nombre. Quizás tu papá, tu esposa, tu socio en el trabajo,
tu amigo, yo lo perdono, yo la perdono. Yo le cancelo su deuda y te pido que tú también lo perdones, tú también la perdones. No me debe nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo el perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén. Vamos, iglesia, ponte de pie. Vamos a cantar aunque sea un minuto esto. Vamos.